nombre es Florencia Paz, soy árbitra de básquetbol y estamos en la sede de la Unión de Jueces Oficiales de Básquetbol. Es un predio que logramos en concesión con la Intendencia por 20 años. Y bueno, como verán de fondo, nuestra contrapartida social es una actividad, es una escuelita de básquetbol gratuita, con clases de ajedrez también abiertas a la comunidad. Y bueno, este espacio los prestamos con muchísimo gusto para este tipo de actividad, siempre buscando aportar un granito de arena desde lo que se pueda. Y bueno, bienvenidos a la Casa de UJOP. Me habían dicho que tú desde que hablaba bien, por eso busqué Florencia. Sí, bueno, mi nombre es Juan Martín Fernández, soy educador y estoy trabajando en este grupo de siembra. Venimos con Agustín y con toda la barra, y con Santi, con Mateo, organizando estas actividades de siembra que tienen que ver con el deporte, con la convivencia, con seguir pensando políticas para nuestro deporte, para el desarrollo del deporte. Y hemos generado este tipo de conversaciones que pretendemos tener con distintos actores del deporte. Hemos hecho algunas sobre convivencia, otras sobre infraestructura, y bueno, hoy nos convoca esto de poner un poco el foco en el deporte como trabajo, ¿no? Trabajadores y trabajadoras del deporte, ¿no? Y tenemos un panel acá de gente que ha trabajado en esta actividad y que nos puede un poco contar y podemos reflexionar un poco juntos. La idea es poder ir compartiéndoles a ellos algunas preguntas disparadoras para que cada uno vaya disparando, pero cada uno diga lo que quiera o lo que haya pensado. Y después, si podemos tener un ratito de final para algunas preguntas, sería bueno para que se vuelva una conversación un poquito más amplia, más general. Entonces tenemos a Alejandro Garay, ¿está bien? Entrenador de fútbol. Mateo Sarni, basquetbolista y profesor de educación física. Esteban Yaquinta, entrenador de básquetbol. María Florencia Paz, árbitro de básquetbol y locataria hoy. Y Rodolfo Collazo, atlético olímpico en remo. Y con ellos vamos a estar conversando. Teníamos algunos más en el panel, pero por distintas razones, como explicaron hoy, no pudieron estar. Yo, la pregunta que se me ocurría para empezar, pero de orden, y vuelvo a decir, cada uno agarre para donde le parezca, no quiero imponer, pero me parecía hacer una reflexión un poco de diagnóstico, de cómo sienten ustedes que está hoy la de los trabajadores y las trabajadoras del deporte, bueno, los que tienen un poco más de historia, qué avances, qué retrocesos, bueno, cómo es la situación actual, que me pareció una pregunta como para arrancar. Pero la dejo dentro. La idea es poder que cada uno tenga una intervención de unos 5 minutos, así podemos volver en una segunda pregunta y ojalá en una tercera. ¿Está bien? Vamos arriba. Arrancamos contigo. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias. Agradezco primero a los dueños de casa de habernos recibido y a la invitación, de la cual me enorgullezco de estar integrando esta mesa. Gracias a los compañeros. Y bueno, con respecto al planteo de los trabajadores vinculados al deporte, es muy amplio y variado, porque así como hay tanta diferencia en los diferentes deportes en nuestro país, y yo vengo del palo justamente del fútbol, que lo atraviesa todo, y justamente también muestra las grandes diferencias que hay en los aspectos laborales. Se han ganado derechos en algunos casos, pero aquí estamos también para pensar el deporte de país, y hay una gran diferencia entre el deporte macrocefálico, que es Montevideo, respecto del fútbol, a lo que pasa en el interior del país, porque lo he visitado por la tarea y porque soy del interior, y son los grandes desafíos que hay, porque son estructuras muy sólidas, muy antiguas además, que cuesta moverlas, y eso trae aparejado una gran diferencia en las condiciones de trabajo de todos quienes están vinculados al fútbol. Particularmente en el área que más me vinculo, que es la formación y la base, se acentúa más todavía la diferencia.
se acentúa más, no tanto a la capacidad, sino a las remuneraciones, a las condiciones de trabajo, y también el gran debe que tenemos es respecto a los derechos laborales y a los vínculos de la gente que trabaja en el fútbol, que termina contaminando todo, porque el voluntarismo está impuesto, es un deporte que lo tenemos que pensar, por lo menos en mi caso, con dos grandes diferencias. Una es el deporte de competencia, que lo que nos venden son esa imagen del éxito vinculado a los grandes eventos mundiales o a los grandes eventos televisivos, y otra muy diferente es el deporte que nosotros sentimos que debe ser parte de la formación integral del niño, que es el deporte por su esencia, por su juego, el aspecto lúdico que no debe faltar nunca, y que toda esa formación para atender esa población tan sensible y tan importante, que creo que es la base de los niños, los institutos de formación a veces no nos dan las herramientas que se necesitan. Entonces es todo muy amplio el aspecto, pero yo creo que el deporte, pero particularmente el fútbol, es una herramienta educativa, si la tomamos desde el punto de vista de la formación integral, que nos puede ayudar muchísimo a incorporar valores y a hacer una vida mejor y preventivo. No, tranquilo, estuviste perfecto. Yo igual, si yo te pellizco, no te preocupes. ¿Quién quiere seguir ahí? Yo digo. Bueno, mi nombre es Rodolfo Collazo, yo vengo de la rama del remo, del palo del remo, totalmente distinto al básquet o el fútbol, deporte individual, deporte que ha evolucionado muchísimo en estos últimos 10 años, por así decirlo, o 15 años. Hoy por hoy integro la Federación Uruguaya de Remo, también integro el Comité Olímpico Uruguayo, soy presidente de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Uruguayo y vivo en el interior del país, vivo en Colonia del Sacramento y estoy también ocupando la comisión directiva del Club Colonia Rowing, donde soy presidente del club. Hay una gran brecha, pienso yo, que se ha ido acortando muchísimo, me parece a mí. Hemos evolucionado en cuanto a los actores que trabajan en función del deporte. En mi caso, somos totalmente en horario, voluntario, pero se ha profesionalizado más. Yo creo que hoy el atleta tiene el acceso a un montón de herramientas que antes tal vez no lo tenía, ¿no? Y me parece que falta información y falta personas que trabajen dentro del área de la formación, de capacitar a las personas que hoy dirigen el deporte. Hay pocos. Yo lo vivo dentro de la comisión de atletas, somos pocos, dentro de mi club en Colonia somos pocos, en la federación hay, pero somos pocos. Tendríamos que ser más personas que trabajen para continuar ese legado que hoy es enorme, ¿no? Y hoy por hoy el atleta lo vive de una manera mucho más accesible. Yo veo las redes sociales y demás de mi época de atleta, la época que hoy los chiquilines están compitiendo. De hecho, ayer una delegación de 24 personas se fue para China a entrenar de Uruguay, de menores de edad y mayores. Digo, hay un montón de herramientas que se han ido cultivando y ha crecido. Pero yo, desde mi punto de vista, faltan más actores que dirijan el deporte para que sea, obviamente, con un crecimiento más exponencial. Te referís en concreto a la masa crítica de dirigentes. Somos pocos para la masa de personas que yo te digo, lo veo en mi club en Colonia, lo veo en la comisión de atletas, lo veo en la federación y en las diferentes herramientas somos los mismos que nos encontramos. Entonces faltaría más gente que trabaje en conjunto para que eso se potencie más. Yo ahí sí me pregunto, comparto un poco lo que mencionabas, me quedo pensando también en esto de
estas dirigencias, ¿no? Que son honorarias, pero que al final terminan dando muchísimo de su tiempo, ¿no? Y que cómo ahí poder solucionar esa brecha que hay entre el tipo de organización que se dirige y ese tiempo honorario que hay que hacerlo arriba del trabajo de cada uno, ¿no? Mi experiencia en clubes a veces dice que eso parece ser una brecha muy grande, ¿no? Entre el tiempo que requiere para seguir pensando esto de la masa, de por qué no se acerca más gente a dirigir también, ¿no? Sí, ahí va, es combinado, ¿no? Digo, ojalá fuera el dirigente rentado para que pueda trabajar, pero no llegamos todavía a eso. Yo pienso que algún día se va a lograr, ¿no? Se va a profesionalizar el atleta, digo, hoy por hoy hemos avanzado un montón de cosas. Estamos, en cuanto al remo, muchísimo mejor que antes. Pero bueno, falta eso todavía. Perdón el diálogo, pero me quedé pensando ahí para algunas preguntas. Mateo, ¿seguís vos? Buenas, soy Mateo, soy jugador de básquetbol y bueno, en realidad en esto de los diferentes contextos, en mi caso lo que venía a traer un poco era la parte, por ejemplo, de accidente de trabajo. Yo estoy en la Mutual de Básquetbol Profesional y una de las cosas que se vino trabajando últimamente fue el tema de bueno, qué pasa ante lesiones. Y lo primero que fuimos fue a la ley de accidente de trabajo y en el segundo artículo de la ley dice que no se contará como obrero o empleado a los deportistas. Y bueno, ahí marca como un punto de partida como para pensarnos como trabajadores, ¿no? Bueno, ahí también te hace pensar, bueno, la definición de trabajador, si te sentís o no trabajador, que yo creo que sí, creo que además el deporte de hoy te exige una especialización muy temprana. En mi caso, por ejemplo, que es un caso con un contexto lindo, familiar, en cierta medida, el primer año que jugué en primera, que entrenábamos de mañana, yo estaba en el liceo y bueno, me llevé todas las materias que después las pude salvar, pero digo, eso me pasó y eso le pasa a un montón de otros deportistas que a veces no tienen ese contexto para después poder seguir o facilidades o lo que sea. Y bueno, eso explica, lo traigo por el hecho de lo que implica ser deportista profesional en el deporte de ahora. Y bueno, y que después está esa contradicción con, por ejemplo, la ley de accidente de trabajo. Que dicho esto, y como trayendo alguna punta de lo que comentabas, Martín, del tema de las políticas públicas o lo que sea, en nuestro caso lo resolvimos de forma diferente. Nosotros logramos algo que es un orgullo para nosotros como Mutual, un seguro de lesiones propio, con la cuota de cada jugador que paga, cada asociado, se hace un monto y los jugadores que se lesionan con una lesión grave y se les termina el contrato, reciben un dinero por eso. Y bueno, eso creo que es algo como para resaltar en el sentido de que a veces se piensa siempre en políticas pensando en el Estado y bueno, hay un hecho concreto donde logramos resolver el problema y generar una respuesta que hoy es algo muy significativo porque primero tenemos a la gran mayoría de los deportistas asociados pagando cuota y porque además, bueno, le dimos una solución concreta a un problema concreto y creo que de ahí nacieron también otro montón de cosas. Pero eso no quita que estas conversaciones tengan que ser porque la ley de accidente de trabajo sigue diciendo que no se nos considera obreros o empleados, ¿no? Entonces, nada, queda como esa pregunta por resolver y por cambiar porque creo que todo apunta hacia el rol que tiene el deporte en la sociedad y la profesionalización que eso implica, y eso es una definición característica del trabajador, ¿no? Así que un poco eso. Buenas noches, soy Esteban Yaquinta, entrenador de básquetbol, entrenador con mayúscula y resaltado. Antes, cuando uno sacaba el pasaporte o viajaba en avión, te pedían la profesión, uno ponía con total orgullo entrenador. Es algo que los que somos lo sabemos y cómo defendemos e intentamos jerarquizar nuestra profesión. Creo que en pocos minutos nuestra profesión de entrenador de básquetbol y sobre todo involucrada la palabra profesional es complicado analizarlo y explicarlo, pero bueno, vamos a intentar. Se me ocurriría dividir en tres aspectos fundamentales lo que es un entrenador de básquetbol. Por un lado, como tú decías, el entrenador del interior, por más que hay, sobre todo para el lado oeste del Uruguay, hay buenas ligas, para el lado oeste y centro falta todavía la fuerza necesaria, dirigencial y de apoyo, de repente hasta
inclusive municipal, para desarrollar más el básquetbol. Por supuesto, los montevideanos, vamos a llamarle de elite, profesionales, o que hacemos un peso de esta profesión. Y por tercero, los entrenadores de formativas de todo el país, que, como decía el profesor, hacen una tarea increíble y de repente no son de pagos por lo que realmente deberían. Hay una discusión muy grande nuestra en el básquetbol de hace mucho tiempo que dice que de repente los profesionales más importantes deberían estar justamente en la formación y no tanto en mayores, pero bueno, es algo que yo creo que con el tiempo se va a dar. Entre paréntesis, la especialización y la preparación para ser hoy entrenador de básquetbol, justo aparece el compañero Parrell ahí y me cortó, pero igual lo voy a decir. Es un ejemplo, la escuela de básquetbol, la escuela de entrenadores que tiene la Federación Valla de Básquetbol, ahí tienen a su director, es un ejemplo para América. Muchos inclusive entrenados de otros países vienen a Uruguay a estudiar y a aprender lo que es ser entrenador. Nosotros fuimos muchos años presidentes de la Asociación Nacional de Entrenadores. Una de las propuestas que hicimos y que logramos por casi unanimidad fue integrarnos a FUESIS, cosa que lo logramos hace 3-4 años. A partir de ese momento recién pudimos empezar a trabajar lo que es un sueño para nosotros, que lo que es, le llamamos nosotros nivelizaciones, o sea, por ejemplo, que Dulce, que es profe, está en cancha, ¿no? Hasta allá. Que el Dulce, que es profe y va a entrenar a los mini de Peñarol, sepa que tiene un mínimo base para los contratos y por supuesto para todo lo que sean los aportes. Hace 2 años empezamos, por primera vez el Ministerio de Trabajo nos recibió y nos consideró como para los consejos de salario, y bueno, y estamos empezando un camino que va a ser muy largo, pero que es lo que queremos de lo que hablamos al principio, jerarquizar la profesión para que los mejores estén en los lugares que son necesarios. Bueno, es como redondeo todo. Desde nuestra profesión como árbitros, siguiendo un poco la línea de lo que dice Esteban, nosotros logramos como trabajadores del deporte muchísimas cosas con un convenio laboral en el Ministerio de Trabajo, afiliándonos a FUESI también. Tenemos mucho para trabajar, es un camino muy complejo, pero para mí una de las principales deudas que hay en cuanto al reconocimiento del trabajador en el deporte, creo que es la Secretaría Nacional del Deporte, que no estaría brindando las herramientas para lo que está, ¿no? Es decir, la Secretaría Nacional del Deporte nos pasó en plena pandemia darnos con situaciones de no tener un seguro de paro, de no tener justamente un seguro, en este caso nos cubre el Banco de Seguro con lo básico, pero no teníamos los jornales, no dábamos nos dimos cuenta después que en BPS las entidades deportivas tienen diferentes códigos de verificación y esos códigos son los que impiden después que un trabajador pueda acceder a un seguro de paro. Y bueno, esas trabas que nos fuimos enfrentando las fuimos peleando directamente con lo que es acuerdos con la Federación, acuerdos con el Ministerio de Trabajo y mucho respaldo de FUESI en cuanto a la reglamentación básica, ¿no? Entonces, para redondear, como trabajadores del deporte, creo que es fundamental que la Secretaría esté mucho más atinada, ya sea con lo que son los atletas olímpicos, que me imagino que los atletas deben tener muchas dificultades, porque aparte uno después ve la foto final de todos juntos entregando un pabellón, pero sabemos que el atleta tiene mucho desgaste y es mucho la dificultad económica que tiene para salir a representar al país después en el exterior. Y un poco lo que decía él, la parte dirigencial,
es dificilísimo porque hay mucho trabajo honorario. Y nosotros sabemos muy bien lo que es ese esfuerzo de trabajo honorario. Y bueno, nada, me parece que va por ahí, para mi forma de ver, que deberíamos, sí, los trabajadores del deporte, considerarnos trabajadores, mejorar, ir en busca de esa profesionalización que se pretende que de la nada todos seamos profesionales, pero creo que sí, que la Secretaría es gran responsable en poder brindar las herramientas y que todo mejore para eso. Bueno, muy bien. Algunos ya abordaron lo que yo tenía pensado como segunda pregunta, pero creo que se puede profundizar un poco más, o bueno, cada uno. Yo iba a preguntar justamente eso, ¿cuáles son las singularidades, ¿no?, de este rol de trabajadores, trabajadoras? Algunas cosas fueron saliendo, yo pensaba en otras, capaz que también desde la ignorancia, pero ustedes mencionaban, ni que hablar, una cosa que es transversal a muchas actividades, que es el tema interior en Montevideo, ¿no?, que eso es en el deporte, pero pasa también en otras situaciones. Bueno, hablaban de esta singularidad que es bien específica del deporte entre lo profesional y lo honorario, ¿no? O sea, ahí sí hay una actividad que está particularmente, se tocan mucho, ¿no? Ese lugar. Yo ahí me quedé pensando en esto que decía, o sea, la visión que tienen ustedes es ir hacia más profesionalismo. Eso es claro que todos quieren ir hacia más profesionalismo, o no tan así, o depende un poco, bueno, esa es una pregunta que tenía. Y la otra, que no la planteo tanto, pero que yo la pienso, es también pensando en los deportistas, pero también pensando en todos los trabajos asociados al deporte, que tienen, digo, particularmente en el deporte, en los deportistas propiamente dicho, se habla de un tiempo, ¿no?, de actividad, o sea, de retiro temprano, ¿no? Cómo eso impacta también en cómo se organiza uno en esa actividad que dura un tiempo. Obviamente cuando es entrenador uno tiene un poco más de tiempo, pero también hay periodicidad, ¿no? No parecía ser un trabajo muy estable desde esa perspectiva, capaz que me equivoco, ustedes me corregirán, pero también, bueno, en algunas de esas particularidades, ¿cómo la veían ustedes? ¿Qué cosas se pueden hacer para mejorar? Bueno, ¿qué piensan de eso? Bueno, no, no, pero quiero también complementar un poquito el inicio, porque haciendo esa diferenciación entre Montevideo e Interior respecto del fútbol y de relación laboral, los entrenadores acá, que somos los que estamos diplomados, tenemos derecho al contrato de relación con los equipos y también tenemos cierto seguro de una indemnización por despido, también responsabilidad en caso de abandonar el cargo, pero no generamos seguro de desempleo, eso no, eso todavía es una gran lucha, pero en el interior no, la relación es totalmente amateur y hay de todo tipo de relaciones respecto de las remuneraciones. Y bueno, y lo último que se me fue ya, la última parte de la pregunta esta nueva. Bueno, nosotros, por ejemplo, en la Asociación de Entrenadores, hemos ido logrando cosas a fuerza de estatutos. El estatuto, digo, que logramos conveniar con la Asociación Uruguaya de Fútbol, tiene bastante respaldo, bastante. Y hemos logrado cosas que, por ejemplo, los futbolistas todavía no lo pudieron lograr. Que, por ejemplo, al entrenador que es despedido o se le debe, tiene una deuda, la reclama y se reconoce esa deuda hasta que no se cumpla con ella, no se puede iniciar el campeonato, por ejemplo. Entonces se han logrado esas limitaciones. Pero con respecto a varias cosas que ya aparecieron acá en la mesa, no sé, saben ustedes de la ley del deporte, ¿no? La ley del deporte es algo que ya se aprobó, está cajoneada en el Parlamento y no se instrumentó o no se reglamentó para ponerla en práctica. Que ahí nos da derecho a todos aquellos que tenemos la capacitación necesaria para emprender una tarea deportiva en cualquier área, tengamos el respaldo y el reconocimiento y la relación laboral con los derechos de todos los funcionarios, como cualquier empleado, como cualquier asalariado. Eso es una de las cosas que tenemos que seguir todo el espectro del deporte, seguir insistiendo en que se ponga de una buena vez en práctica.
el deporte nuestro, por su característica, también tiene muchas particularidades que la frenan a esa instrumentación, porque nosotros estamos teñidos de idóneos en los deportes menores, o experiencia previa o competencia notoria, como se le dice en algunos términos, de los deportes menores, que los entrenadores, que por lo general son aquellos que practicaron ese deporte y lo fueron haciendo en forma empírica, o en algunos se capacitaron y lo ponen en práctica en algún lugar, y así eso también frena la instrumentación de esa ley, porque al no tener titulación no se pueden llenar esos espacios. Y entonces quedaría muchísimos deportistas a la intemperie y muchísimos deportes a veces sin la posibilidad de practicarlo. Eso es una gran debe que tenemos como estructura y como país, y como es un gran debe que tenemos en esos aspectos. Hola, a ver si entiendo bien, o sea, eso significaría que se exija un diploma para todos los que estén entrenando, y eso dejaría gente que no tiene el diploma, la formación propiamente dicha, claro. Exactamente, porque además también nosotros, esto lo hablo bien en particular respecto del fútbol, porque nosotros, como entre comillas en el pueblo que nos tocó jugar tuvimos cierta notoriedad, creemos que eso nos capacita para dirigir. En algunos casos sí, se ha probado que tienen cierta capacidad, que han incorporado conocimiento y lo ponen en práctica, lo saben transmitir. Pero cuando uno habla de niños y habla en la etapa inicial, que es lo que a mí me preocupa más, es necesaria la formación, es básica, no solo necesaria. Y eso en algunos lugares todavía cuesta mucho, y entramos en esos pequeños islotes de poderes que tiene el fútbol en particular, que OFI es una cosa, ONFI es otra, AUF es otra, y no hay un ente rector que, por lo menos en los aspectos de la formación, nos equipare a todos. Clarito, muchas gracias. Bueno, yo un poco había comentado que en relación al tiempo, yo pienso que sí, que se viene mejorando, viene avanzando. Pasa que, como todo, bueno, lo que decía recién de la ley es recién también, por lo cual también somos una sociedad que no actúa rápido, entonces me parece que va a llevar un poco más de tiempo. Pero sí, yo noto un cambio y noto que la gente está interesada en mejorar y continuar. Como lo comentaba anteriormente, la mayoría de los dirigentes en el ámbito deportivo somos honorarios, ¿no? Por lo cual hay que buscarle la vuelta para trabajar en su trabajo normal y llevarlo adelante con el tiempo, ¿no? A veces lo que sucede es que hay trabajadores que trabajan en otros ámbitos que están asociados al deporte, por lo cual se pueden llevar adelante de una manera más sencilla. Pero bueno, me parece que sí, que yo noto que en un lapso no muy lejano se van a ir profesionalizando esas áreas y se van a ir cubriendo. Yo lo veo así particularmente, ¿no? Hola, un remero hoy actual, ¿tiene contratos de qué tipo? ¿Si trabaja a la hora con el club o es...? No funciona con contratos, funcionan con apoyos o con becas o con apoyos económicos que se brinda por parte de la Secretaría Nacional de Deporte, por apoyos internacionales o apoyos que el atleta pueda hacer con empresas, ¿no? Generalmente, hoy por hoy no hay una base de un contrato que se firme y que venga de un solo lado la parte económica. Gracias. Yendo capaz que alguna pregunta que no se contestó ahora, en esto de las particularidades me pasó justo ayer, que bueno, ayer salió un video de deportistas y un amigo me pasó como que habían, entre un montón de comentarios positivos, había algún comentario negativo y como que él lo tomaba muy a pecho y obviamente uno después lo piensa y claro, al estar acostumbrado a que te puteen o las redes o lo que sea, como que para vos no es tan importante, lo que obviamente es un insulto o un comentario. Y ahora pensaba como en esto me acuerdo que la primera vez que me putearon fue en un partido contra Cordón, que yo estaba jugando, fue la primera vez que jugué en primera, y me acuerdo que lo miré al que me estaba puteando, que estaba como atrás del aro, como mirándolo, como diciendo como ¿qué estás haciendo? ¿Viste? Como nunca me habían puteado antes en un partido, porque en formativa no te putea un hincha, ¿no? Como es con esa
Y lo miré y me siguió puteando, y bueno, y obviamente así, o en las redes sociales uno va generando un... Pero también, y en esto de la salud mental, que es un tema muy, muy actual, creo que obviamente estás expuesto a un montón de cosas, ¿no? En esto de la especialización temprana, porque yo tenía 16 años y imagínate un jugador de fútbol que debuta y que juega bien o juega mal, y todo lo efímero del deporte, ¿no? Como una característica propia. Y después lo otro que quería comentar así, es que en esto también de la especialización del deportista, ¿no? De nosotros que dedicamos o toda nuestra vida o gran parte de nuestra vida a la tarea del deporte, lograr pensarlo más allá de lo que vendría a ser cómo corro, le pego, juego, lo que sea, sino cómo afectan otras partes del deporte a otras partes de la vida, ¿no? Y eso también como darnos más autonomía como personas, ¿no? De los medios de comunicación, el fenómeno, mismo lo que puede ser la pregunta de pan y circo, ¿no? Como preguntarte la vos qué estás viviendo del entretenimiento y también de otro montón de cosas que vos sabés que son otro montón de cosas, pero bueno, como hacerte esa pregunta me parece que también está buena en esto de dedicar tu vida a eso, ¿no? Y a todas las horas que uno le pone para llegar a ser deportista, pensar en esas cosas creo que también es parte de esa integralidad del deporte, ¿no? Vamos al picado. Empecemos por atrás. Yo creo que nosotros como deportistas tenemos una gran responsabilidad, sobre todo los deportes de mayor difusión, digamos. Y nosotros hemos intentado, ahora con Mateo hemos tenido una experiencia en conjunto en Grupán de Pando, que si se quiere es interior, es cerca de Montevideo, pero es interior, con otra idiosincrasia. Y esa responsabilidad que yo siento es de acercarnos a la gente, conocer necesidades, estar alrededor. Lo hemos hecho en Pando y en otros equipos desde la pandemia, que todos los chicos fueran a donar sangre. En los últimos tiempos Mateo encabezó una movida para ir a pintar las escuelas públicas, estar cerca de los chicos. Creo que esas pequeñas cosas hacen mucho y que lo debemos hacer. Desde el punto de vista de los entrenadores y nuestra profesionalidad y especialización, reitero, nosotros hemos logrado a través también con estatutos con la Federación Uruguaya de Básquetbol que todos los entrenadores del país, y eso mayormente se está cumpliendo, sean entrenadores recibidos y diplomados. Sobre todo ahora que, reitero, tenemos la escuela de entrenadores de la Federación, que todos los que lleguen a entrenar, sea la categoría sea, sean recibidos. Por supuesto que después está la experiencia que dan los años, porque yo me considero que hoy no soy un entrenador que era hace 20 años, y uno va consiguiendo un montón de cosas, pero desde el punto de vista de la profesionalización y especialización, creo que vamos por el buen camino. No sé, nosotros, la sociedad en sí, a los deportistas en general, nos ve como gente que de repente por ahí dicen, mirá, trabajan 4 o 5 horas por día, así, etcétera. Yo creo que todos los entrenadores, sea la disciplina que sea, siempre estamos en contactos, no solo con los que tenemos la suerte de estar en primer nivel, dirigir y preparar los juegos y un montón de cosas que llevan muchísimas horas, pero sobre todo siempre estamos a la cabeza de grupos humanos. Y hay que ver después que el chico que se peleó con la novia, o el que se quedó sin trabajo, o el que falleció el papá, todo ese tipo de cosas van para dentro de nosotros, los entrenadores, y cómo vamos solucionando esos problemas. Intentamos mantener los grupos lo mejor posible. Es decir, hacia dónde voy. Eso es lo que tú decías, que de repente son pocos años de trabajo y la gente dice, bueno, pero de repente son muy bien pagados para lo que deben hacer o no. Hay un montón de cosas que no se ven, y sobre todo con los trabajos de chicos. Hoy en día vemos lo que la sociedad, y sobre todo estos últimos años, se ha complicado muchísimo, y tenemos que estar como si fuéramos, no digo padres, pero tíos de ellos, apoyándolos, sugiriendo, hablando a veces con las familias de cosas que vemos y ellos no ven. En fin, un montón de cosas, un montón de responsabilidades que las tenemos que llevar. Ya que trabajaba un poco, decía que... No, dije en general.
Bueno, un poco lo que dice Esteban es completamente cierto. El trabajador del deporte, a diferencia de un trabajador de una oficina o de un profesional determinado, son las 24 horas del día, porque te lleva una preparación física, en el caso de los jugadores, árbitros, y después una preparación mental también, ¿no? Nosotros tenemos evaluaciones, pruebas escritas, pruebas físicas 2 veces al año, estamos acostumbrados a que nos puteen, convivir con el error, que no es tarea fácil. Sí, hoy, por ejemplo, yo estoy notando que los árbitros de básquetbol particularmente tenemos mucha presión individual externa y no tenemos ningún trabajo ni tenemos ningún apoyo en cuanto a salud mental, que es fundamental, porque existen en el sistema en el que nosotros pertenecemos, existen muchos mecanismos en los cuales se pueden considerar problemas de salud mental por situaciones de presión, bueno, un sistema que tenemos de calificaciones y demás que pueden generar en el árbitro una baja autoestima, un montón de situaciones que a la larga se ven afectadas en la motivación y todo. Entonces ahí es donde está la brecha entre el profesionalismo y lo que es amateur. Sí, redondeando un poquito, la tarea desde el rol del árbitro es individual, son las 24 horas del día y no estamos teniendo en este momento quizá todos los elementos para poder mejorar y aportar, porque es entretenimiento, como dice Mateo, pero también es trabajo y ojalá que todos los deportistas, trabajadores deportistas, podamos también tener dentro del sistema en general, no importa la disciplina que sea, pero elegimos estas profesiones y deberíamos trabajar hasta los últimos días que podamos, ¿verdad? No porque un árbitro, al igual que un jugador, es limitada la carrera, porque después llegas a cierta edad y te van pateando para un costado, aunque vos estés activo, no importa, porque se busca siempre la proyección, el joven, y se apuran a veces demasiadas cosas, ¿no? Y llega un momento de la carrera en la que, bueno, y esa persona tiene que además en paralelo tener otra profesión y otro trabajo que lo sustente. Entonces el profesionalismo es lejano porque es imposible que un ser humano pueda ser profesional en una sola área para que después en los 50 años o 60, que hoy por hoy la edad de cada trabajador es una edad plena, ¿verdad? Te quedes como en un abismo y mires para atrás y digas, bueno, yo desde los 20 años me dedico a esto y ahora, ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿Cómo me mantengo? ¿Qué hago? Entonces, creo que ahí está también el rol de lo que es, dentro de todos los trabajadores del deporte, buscar eso de cómo se puede seguir en el tiempo reconociendo ese trabajo, ¿no? Hacemos una última rondita y después palabra, pero cada uno. Yo tenía dos cosas que no tienen mucho que ver una con la otra, pero la abro y ustedes eligen, porque han elegido lo que quieran, así que está bien. Una de las preguntas era sobre el tema salud mental, pero vi que salió. Otro tema que me parece también central para mirar es claro y evidente la inequidad de género que hay en el deporte, ¿no? Vemos en la participación, es clara, pero vemos, mirando un poco la escena internacional, como también a nivel que es un poco lo que nos compete hoy, al salarial, de condiciones de trabajo y todo, también hay una inequidad que cada vez, por suerte, vamos siendo más conscientes de esas desigualdades y bueno, cómo la van pensando. Es una cosa que obviamente se construye desde muy chicos, en las etapas formativas, esa diferencia, pero una de las preocupaciones de Siembra ha sido también pensar en un deporte que sea equitativo entre varones y mujeres y cómo podemos seguir caminando hacia ese lugar, sabiendo que es un proceso que vamos haciendo como sociedad en general, que no es en particular solo el deporte, pero bueno, ahí pensar ahí como, esa sería una línea, si quieren contestar eso. Y lo otro que también algunos lo han traído bastante, es este componente de lo formativo, ¿no? Se hablaba ahora, bueno, de algunas cosas como bien claras, como mínimos necesarios para poder trabajar con algunas poblaciones, sobre todo con menores, eso.
Pero bueno, ¿cómo es la vida activa formativa? Porque uno pensando en ciertas tareas, una de las preocupaciones que hay en los trabajos es cómo mantenerse actualizados, ¿no? Cómo mantenerse formados. Hoy por hoy estamos viviendo un mundo que le exige al trabajador, no una etapa de me formé y ahora soy profesional toda la vida, ¿no? De continua formación. Y eso también a nivel sindical ha sido una demanda de tratar de que las propias empresas, en el caso de otros trabajadores, incorporen esa demanda en el Consejo de Salarios, bueno, o en algunos acuerdos bipartitos también. ¿Cómo esa parte formativa la van pensando más allá de los mínimos formales legales? Yo tiraba esas dos, pero si quieren decir otra cosa, es oportunidad de cerrar su intervención y después abrimos alguna pregunta por ahí. Bueno, con respecto a la inequidad, hay datos que a veces nos sorprenden. La otra vez, no me acuerdo bien el artículo porque mi memoria no es muy buena, pero sí me impactó el número de, en los últimos años, el ingreso de las niñas ha sido superior a los niños al deporte. Y es muy buena cosa. Y los canales de entrada han sido deportes que antes no eran muy populares, se han ido popularizando y hemos tenido la posibilidad de que las niñas se integren. Los deportes colectivos, algunos deportes individuales, pero a mí me impactó que era un 60-40. Ese número sí me quedó grabado, que las niñas accedían al deporte en mayor medida que los niños. También hay un dato de la realidad que en nuestro país hay más mujeres que hombres, entonces a veces no se reflejan las posibilidades que se les da, pero bueno, esos otros temas que llevaría otro tiempo, mucho más de discusiones. Pero eso es un dato muy importante, el tema de las opciones y de las posibilidades que se les está generando hoy en forma abierta a muchísimas niñas y niños, que creo que es una buena cosa. Y también nos desafía porque otro dato importante era que llegaban a determinadas edades y había una fuga de esas niñas, ¿no? Más allá de su condición de mujer y las opciones de madre, lo que fuere, cualquier lectura de esa que podamos hacer, también nos desafía. Que por ser madre tenga que dejar el deporte, no sé. Son las preguntas que nosotros tenemos que ir respondiendo y creo que se tiene que responder con políticas deportivas, públicas, y aquí sí la exigencia o por lo menos la necesidad de que el Estado presente y se haga todo ese entramado para proteger la opción de ser madre con la de desarrollo deportivo e integral, vinculada al deporte. Eso por un lado. Y respecto de la capacitación o de la actualización, también tengo que hacer una diferencia enorme con respecto al deporte competencia, al deporte amateur, o al deporte lúdico, al deporte juego. Porque nosotros, en particular en el fútbol, también va atado a esa capacidad que tenemos nosotros o la capacitación que hemos recibido para procesar toda la información que hoy fluye en todas las redes y la copia de diferentes metodologías, o porque esto hoy funciona en Barcelona, hay que implantarlo acá en el Barrio Borro o en el Cerro o donde fuere, sin una lectura previa de la realidad, sin un análisis de contexto y sin analizar fríamente si eso es adaptable a lo nuestro, y a veces arrasando hasta con la propia cultura y el sentir nuestro. Que eso lo hemos perdido en varias áreas, pero en el fútbol en particular hemos sufrido, y lo estamos sufriendo, de esa pérdida de perfil de futbolista uruguayo. Lo digo en el fútbol, y eso es responsabilidad nuestra, de los entrenadores, porque no hacer un análisis, o por lo menos no nutrirnos de esa información y crear nuestra propia metodología atada en medio, es lo que a veces nos ha llevado a las grandes confusiones y a la pérdida de tiempo, que es la que a mí más me preocupa, porque el niño cada vez juega menos, cada vez tenemos menos espacio y contacto con él, y él baja de un apartamento a veces y nosotros por implantar ese tipo de metodología lo tenemos corriendo alrededor
de conos o de tacas y eso, porque se viste lindo el campo, pero el juego en su esencia casi no lo desarrolla. Que a su vez el juego es el gran maestro, por lo menos el fútbol. El gran maestro es el juego para desarrollarte en el fútbol. Porque ese juego es el que permanentemente te pone en el desafío de la toma de decisión. Y en esto, cuando vamos a la elite, si lo extrapolamos y lo visualizamos en el éxito o en lo que se paga hoy, es la toma de decisión correcta, en el menor tiempo posible. Pero no me quiero desviar, yo me quiero enfocar en ese niño que baja del apartamento y yo como entrenador lo mínimo que le tengo que dar es la base para que él disfrute de ese juego. Y no sé dónde va a jugar. Capaz que es bancario y juega en la liga bancaria. Capaz que es obrero de la construcción y se junta los sábados para jugar. Entonces mi obligación a futuro es que ese tipo, donde sea, desarrolle 3 o 4 conceptos que le sirvan de por vida. Y porque el juego en su esencia, es decir, capaz que soy muy lírico, pero es la gran responsabilidad nuestra es que entienda de qué va esto. Y su condición después dirá de qué, en dónde y cuándo va a jugar. Me quedo por ahí. Pero muchas gracias. No, re interesante, gracias. Bien, yo quiero tocar el tema de salud mental, que está buenísimo y es para hablar bastante. Hemos ido evolucionando también porque en cuanto a la comisión de atletas nos hemos ido capacitando en función de eso, ¿no? Hay un montón de programas que son gratuitos que a veces la gente por no saberlo no sabe dónde acceder o cómo acceder o de qué manera hacerlo. Yo creo que nada, es un poco de la información que está por ahí en la nube y tenemos que tener la certeza de poder bajarla y poder aplicarla porque en realidad es un tema de vanguardia y que hoy por hoy trasciende muchas líneas y está bueno tenerlo siempre arriba de la mesa. Y con respecto a la igualdad de género, en remo por suerte se logró, hay igualdad de competencias. Yo creo que también es algo social y cultural, ¿no? Yo creo que también ahí donde, yo qué sé, no sé si van a ver un partido de niñas, la misma cantidad de gente que un partido de niños, o una liga femenina, lo mismo que a veces me parece que va en la parte nuestra como cultura y es a destacar, ¿no? En cuanto a la experiencia que nosotros tenemos como remo, está incluido dentro de la misma regata, de la competencia, la misma cantidad de pruebas, o sea, está incluido, es lo mismo, o sea, el chico que compite en la regata promocional de canoa menores de 15, nena y nene, categoría A, categoría B para las dos ramas, y así en todos los deportes, en todas las disciplinas del remo, hay más de 37 pruebas por campeonato que se reparten en igualdad. Ha costado llevarlo adelante porque obviamente hay muchos clubes que decían no tenemos cantidad de niñas, abunda más chiquilines, pero bueno, se fue forjando a que los clubes trabajen y formen tanto niñas como niños y hoy por hoy es una realidad que el remo uruguayo se puede llegar. Después más allá de quienes llegan, como decís vos, son madres, se siguen haciendo, no siguen remando, siguen haciendo deporte o no, es otro punto a abordar, ¿no? Pero en cuanto a la formación y a la estructura realizada por la federación, hoy por hoy estamos en igualdad de género. Bueno, yo pensando ahora el tema de la salud mental, un poco lo que pienso, me parece que también lleva mucha interpelación nuestra en el día a día, porque el deporte, y por lo menos yo que juego al fútbol y al básquetbol, es un ambiente bastante hostil en ciertas cosas. A mí ahora pensando con Esteban, me pasó hace un par de años cuando arranqué en Urupán, que en Urupán teníamos un jugador enorme que no es muy común en el básquet, y claro, era como medio grande, medio como lento, y para decirle que Cortinara que jugara fuerte, lo primero que le dije aquella vez fue Cortinar como hombre, que eso como hombre como sinónimo de fuerza, que me acuerdo después de pensarlo, y después decir vos, obviamente eso es lo que me dijeron a mí cuando empecé a jugar, ¿no? Pero como darte cuenta de esas cosas, también genera como formas diferentes de abordar que te implican día a día porque el ambiente no va hacia ese lado a veces. Y bueno, dicho eso, lo asocio un poco al tema de la salud mental
en cierta parte como jugador, pero también, por ejemplo, yo soy profesor, aunque no trabajo de eso ahora, y ves al profesor de Urupán, por ejemplo, y trabaja en 3 trabajos para llegar a pagar el alquiler. Entonces, toda esa idealización de la salud mental como la respuesta que tiene uno para encontrar la estabilidad, yo creo que no es tan así, y creo que también politizar la salud mental en ese sentido, ¿no? Porque si vos tenés que trabajar todo el día para solamente poder sobrevivir o pagar el alquiler o estar ahí, no es tan fácil. Y creo que eso también es como la contrapartida de ese discurso que a veces se ve en los deportistas, o en las personas como que trascienden más la parte de los medios de comunicación y eso, de que tampoco es que hay un camino unipersonal donde encontrar la salvación. Yo creo que la forma es colectiva, es comunitaria y es del sistema también en cierta medida, y como que me parece que también la salud mental está bueno tomar esa otra lista y no pensar que porque haga psicoanálisis 10 años, si tengo que trabajar 16 horas por día, voy a estar bien. Entonces me parece que eso también, como pensando ahora de esa otra pata que es del resto o de un montón de los trabajadores del deporte, ¿no? Una cosita, como educador me pasa también ver, yo trabajo en Moyota Curú hace mucho tiempo con adolescentes, claro, toda la carga y la apuesta que hay a esa trayectoria de éxito, ¿no? Y cómo están, obviamente, ¿no? Yo no estoy diciendo nada nuevo, pero me llama la atención cómo viven, obviamente, decisiones que son muy importantes, mucho más precozmente que el resto de sus compañeros y compañeras. Y tiene consecuencias, porque a nosotros nos toca, la mayoría de las veces, acompañar las historias no tan exitosas o truncas de deporte, como educadores del otro lado, y arrastra consecuencias severas, ¿no? Muy severas, ni que hablar de continuidad educativa, pero de motivación general, de depresión y todo, que están asociadas a esa expectativa, porque no es el deporte el malo, en realidad es cómo se fue construyendo, ¿no? Toda una narrativa, toda una expectativa de que en torno a la presión por ser exitoso, y ese éxito visto bien binario, ¿no? Sí o no, ¿no? No en todo lo que significa el proceso, lo que aprendí, lo que me llevo, esto que tú decías, ¿no? Se juegan bárbaro el fútbol, yo digo siempre no fueron seleccionados por, no sé qué, y ya eso nos afecta muchísimo, ¿no? En eso algo que ato es lo que comentabas al principio, que me parece en esto de la formación, la importancia de la formación, porque la formación no es solo saber de fútbol o de básquet, es saber entender otro montón de cosas que hacen a cómo formar a un niño, ¿no? O a un adolescente. Que, por ejemplo, en mi caso, esto obviamente lo veo ahora ya como deportista, resignificás un montón de cosas, ¿no? Desde que la etapa más linda siempre fue la de formativa y no la de ahora jugando profesional, hasta cómo hablar, cuál es el objetivo, si el objetivo en un partido de sub-13 es ganar, o es la forma, o es cómo se relacionan entre ellos, ¿no? Y todo eso sin duda, y uno como profe lo sabe, que la formación tiene una visión mucho más integral y que no es solamente saber jugar al fútbol o saber de la táctica del fútbol para algo tan importante como en las infancias o las adolescencias, ¿no? Y a veces lo vemos después ahí, que no sé, ves un partido de fútbol y ves lo que es el ambiente. Y yo pienso que si soy entrenador de fútbol y tengo que sentarme con los padres a charlar, y eso capaz que es lo más importante antes de que los gurises den un pase de borde interno. Porque en ese ambiente es muy difícil que salga algo bueno. Pero eso también lo ves al tener una formación diferente a la de simplemente juntarte a ver a Peñarol o generar otras cosas. Que eso, cuando uno dedica tanto tiempo, creo, lo ve de otra forma y entiende el proceso y demás. Y bueno, y eso, ¿no? Lo ataba con la parte de la formación como referentes de las personas más jóvenes, ¿no? Que están ahí. Seguimos con el mismo tema. Nosotros en nuestros grupos, desde hace muchísimos años, hemos incorporado a psicólogos. No firmamos más un contrato sin nuestro psicólogo o nuestra psicóloga. Y en ese medio totalmente hostil que dice Mateo, que es así el deporte, cómo nosotros a veces los entrenadores no nos damos cuenta cómo con nuestra gestualidad, muchas veces hasta con nuestros compañeros árbitros o con el público, porque como decía Mateo, te putearon y vos contestás, un montón de cosas que lo único que haces es sumar hostilidad o violencia. Y me di cuenta en un momento dado que los primeros años con la psicóloga era prácticamente para mí. Yo la había llevado para ver conductas grupales, sacarle presión a los jugadores, pero era un feedback continuamente conmigo. Entonces, claro.
Pero no, la verdad que fue un aspecto que me hizo crecer muchísimo. Y la otra anécdota que tenemos siempre con los psicólogas o los psicólogos que están trabajando en grupal, trabajamos juntos, es que, reitero, nosotros llevamos, por supuesto, pagados por la primera división, pero su mayor tiempo, o con la cantidad de tiempo que le sacan los chicos de formativas. Es impresionante cómo tienen que atender casos y casos que no está previsto contractualmente de ellos, ¿no? Pero bueno, es un servicio que tienen que dar. Con respecto a la actualización, nosotros los entrenadores de básquetbol tenemos justamente como una idea de nuestra asociación, se firmó con la Federación de Básquetbol, unas clínicas de actualización, las clínicas son, bueno, van entrenadores y exponen y nosotros obligatoriamente cada 2 años tenemos que ir a actualizarnos. Hoy el deporte en YouTube y todas esas redes sociales, uno puede sacar lo que sea, pero bueno, yo creo que lo que nos está faltando no solo a los entrenadores, sino que ya lo ves creo con la sociedad en todo, es la discusión, lo que decía el profe. Ver si eso que estamos robando a los Ángeles Lakers sirve para Miramar. Si esas mismas tácticas o técnicas se aplican a nuestro deporte. Y yo creo que la forma, y lo hemos intentado y lo seguimos luchando en nuestra asociación, creo que es la discusión. Sentarnos a hablar, discutir, intercambiar, creo que la mayor forma de aprender, como esta charla hoy, que yo estoy aprendiendo muchísimo de ellos, creo que es la mejor forma que tenemos como sociedad de lograr algo. Bueno, qué difícil la maternidad. Y volver a seguir voy a tocar ese punto porque lo vivo. Yo primero me recibí de árbitra, después fui madre y ahora estoy y no he parado desde que volví a la actividad. Muchos pensaron que no iba a volver, pero volví. Es muy difícil, sin duda. El deporte tiene una característica de que los más exitosos siempre fueron los hombres, ¿no? Suárez, Forlán, bueno, todos los que ustedes puedan imaginar. Y las mujeres no han tenido esa etapa, ¿no? En el básquetbol, particularmente en el arbitraje, es un ámbito sumamente masculino, en el que, si bien ha crecido muchísimo el ingreso de niñas jugando al básquetbol, porque ha crecido muchísimo la parte femenina, se ha desarrollado, le han dado un poco más de importancia al desarrollo de la liga femenina. Es difícil a nivel de arbitraje que ingresen esa misma cantidad de niñas que juegan a que sean juezas de básquetbol. Hoy en día la plantilla de árbitros somos 115, de los cuales solamente 10 u 11 compañeras estamos activas. O sea, es un porcentaje irracional, ¿verdad? O sea, no pueden haber 100 árbitros hombres y solo 10 mujeres, de las cuales solo de esas 10 mujeres hay 2 o 3 en la liga mayor y después el resto estamos en la parte de formativas. Que bueno, obviamente tenemos una dificultad muy grande de ganar espacios porque aparte nos toca de estar en una cancha y que el entrenador siempre sea un poquito más come oreja con la jueza y no con el árbitro, ¿verdad? Y también a veces está tan incorporada en la sociedad el machismo que hay que desestructurar y bueno, todo eso, que a veces las propias mujeres son las que gritan madres cosas. Entonces ahí está el problema, ¿no? De que la sociedad necesita, es muy difícil, es un trabajo que va a llevar muchísimos años. Hay que educar a las nuevas generaciones, por supuesto. Ahí está la responsabilidad de todos los actores del deporte, entrenadores, árbitros, dirigentes, clubes y demás, en cuanto a lograr esa equidad y que hoy por hoy no sea novedad solamente el éxito en el deportista masculino, sino que Lola Moreira logró un reconocimiento importante, pero a nivel de básquetbol es como que seguimos muy ahí todavía, si bien ha crecido lo femenino. Y el tema de la maternidad con el deporte es lo que en realidad la maternidad carga de por sí en la sociedad, en cualquier otro tipo de trabajo, ¿no? Que es muy difícil.
Y por eso también en este país la natalidad es muy baja, porque obviamente te toca ser madre, trabajar, querer profesionalizarte, crecer y demás, y te volvés loca. No te da... tengo la oportunidad y tengo la suerte de que esta profesión me permite que mi hijo me acompañe en todas las canchas. Leónidas va conmigo y pobre, a veces un domingo está 3-4 partidos ahí y bueno, y está ahí. Y bueno, es un trabajo que también yo estoy haciendo como mujer, ¿no? El poder tener mi espacio y el hacérmelo valer en cuanto a eso, ¿no? Bueno, estoy con mi hijo, estoy compartiendo un espacio que aparte es formativa, no debería haber ningún inconveniente, ¿no? No lo voy a llevar a un partido de tercera división, pero sí un domingo a un partido de U12, U13, no debería haber ningún inconveniente. Es una forma también de que la sociedad vea cómo la jueza está con su hijo y cómo se puede combinar la maternidad en un espacio deportivo, que lo formativo es sin duda lo que pesa. El exitismo que hay hoy en día, la inmediatez del éxito es el gran problema que hay. Y todo lo que se ve en redes sociales y todo lo que se absorbe de todo lo que hay en Instagram y por un like y no sé qué más, es demasiada la presión que tienen todos los chiquilines, que obviamente las personas que estamos en muchas etapas de formativas tenemos que acompañar y ayudarlos a manejar la frustración. El árbitro particularmente no está capacitado para la parte formativa. Ese es un debe muy grande que entiendo que hay, porque no todos los perfiles de los árbitros están... yo quizá tengo un poco más de tacto, porque me gustan los niños, porque me llevo bien, por toda la actividad social que hacemos, quizá también por esa maternidad desarrollada, pero no todos los árbitros de básquetbol están capacitados para estar en un ámbito formativo. A muchos no les gusta hacer formativas. Entonces creo que también ahí, desde la parte nuestra como árbitros, tendríamos que generar un espacio para que tengamos una capacitación, quizá en cuanto a la actualización de lo que es el trabajo y demás. Estamos ahí como en el debe. Y bueno, volviendo al tema del género, para cerrar, en cuanto a en el básquetbol, al nivel arbitraje, estamos muy lejos, y está muy arraigado el machismo, sin duda. Bien, muchísimas gracias. Bueno, yo no sé si tenemos tiempo, Agustín, para unas preguntas. Sí, unas preguntas que quieran hacer el público, o si ustedes quieren hacer un comentario que se haya quedado en el buche ahí y tengan ganas de compartir. No es obligación igual, pero si quieren, la oportunidad. No se peleen una. No, está bien. Yo por si queda algo. Dale, alguna pregunta tenés, dale. Una cortita, tipo ping-pong puede ser. Dale. ¿Cuán fuerte cree que está cada una de sus asociaciones o agremiaciones o numérico? Puede ser ping-pong, del 1 al 10. Si le parece que... Para tener un panorama. Del 1 al 10, 6. Nosotros 4 y agrego que, por ejemplo, en esa masificación femenina que hay en el básquetbol, que está muy lindo lo que se está viendo, sin embargo, no sé, corregimos, pero debe haber 2 entrenadoras nada más en todos los equipos. No comparto que un juego sea un 6, pero yo la UBA creo que es un 6. Sí, lo que noto que no hay es como el acumulado que capaz que tienen otros grupos de trabajadores respecto a lo que es la asociación de trabajadores. Y bueno, eso supongo yo, quiero esperar que se va construyendo con el tiempo y que se empiece a generar esas dinámicas de pertenencia y también de reflexión, ¿no? De habitar los espacios y eso. Que eso es algo que cuesta a veces y tal, que esperemos que se dé cada vez más. Bien, yo creo que el Remo está en 7 hoy en día, o 7,5 tal vez.
La pregunta, Santiago, era respecto de nuestra asociación. ¿Cómo está nuestra asociación? El fútbol. La Asociación de Trabajadores. De entrenadores, sí, bueno, de entrenadores un 4. Un 4 en 10. Tenemos muchísimo todavía para trabajar y concientizar. No, yo solo les quiero agradecer muchísimo la charla, aprendí muchísimo, me hace reflexionar sobre mi pasado. Yo nací en Juan Lacase, tuve mucha suerte, mucha suerte. En Juan Lacase hay un muy precioso estadio, hay un precioso club, hoy en declive todo, totalmente en declive. Lo pude disfrutar. Recuerdo perfectamente a mis entrenadores de básquetbol. Todos eran obreros de la fábrica. Todos lo hacían de manera honoraria. Tengo un nieto, tengo la satisfacción de tener un nieto que es basquetbolista, y ahora está en segundo de liceo, cuando estaba en sexto de escuela, le digo: Ramiro, vení que te voy a enseñar los pases. Yo le di una clase de pases. Y después yo le pregunto a Ramiro: escúchame, ¿algún profesor te dio alguna clase de pases alguna vez? No, me dice abuelo, yo lo aprendí contigo, me dice. Y yo a la vez lo aprendí de un obrero de la fábrica. Me parece una cosa extraordinaria, perdonen, pero les agradezco muchísimo. ¿Alguna pregunta? Miguel, ¿tienes alguna cosa más? No, yo una sola cosa. Pero como vengo del fútbol también, digo, la dimensión que toman a veces, lo que le cargan al fútbol para corregir a veces de la sociedad, y sin embargo somos el espejo de la sociedad. Y la formación del individuo, y acá voy a parafrasear a Pablo Freire, cuando él fue citado por Luisa Lundina para ser el secretario de Salud de Educación de San Pablo, cuando ganó la primera alcaldía socialista. Y fue convocado por el Corinthians para ver cómo atendían la deserción escolar, los índices de violencia que se reflejaban en los diferentes deportes, porque el Corinthians atiende a todos los deportes, bueno, todos los que son deportistas saben. Y bueno, después de ese estudio que él hizo, llegó a una reflexión muy simple y tan certera para mí, que él decía que lo que no da la casa no lo da el colegio, y lo que no da el colegio no lo da el club de fútbol. Entonces no le demandaran al Corinthians lo que faltaba en esas patas del ser humano para la formación. Y de ahí surge esa frase tan famosa de él, que es: cuando la escuela va a ser la segunda casa, cuando la primera escuela sea la casa. Y el club, en todo caso, sería el complemento para el desarrollo integral de ese individuo o para poder realizarse. Lo traigo a colación porque a veces vemos en el deporte o nos achacan ciertas actitudes o ciertos desbordes, y el origen a veces no está en el juego. Sí, nosotros a veces con ese acento tan exacerbado en el resultado deformamos, es verdad, y asumimos, porque la sociedad no perdona al que pierde, no perdona. Entonces hay que convivir con eso. Y bueno, nosotros ya traían también este tema de la salud mental, que es muy profundo. El fútbol es un campo muy fértil para que haya depresiones, que haya frustraciones, porque hay que convivir con el error y ser resiliente permanentemente en el juego. El juego lo demanda, la vida lo demanda. Así que no quiero tampoco extenderme más, pero sí quería traerlo a colación porque es un todo el desarrollo del ser humano, y yo creo que también los estados, los gobiernos, los que a quienes tenemos que reclamarle es que los que están en la base, como decía Esteban, sean los mejores remunerados, sean los más valorados, por lo menos, no sé si desde el punto de vista económico, pero sí desde el punto de vista del valor
que se le da la tarea a eso. Yo... Se escucha igual. Sí, ya sé. Tengo la costumbre de hablar con fuerte. Primero agradecerles, y de casualidad estoy acá porque estaba trabajando y para salir me encontré con esto y me quedé. Agradecerles a ustedes y a quien organizó esto, ¿no? Y ojalá eso que estén filmando se divulgue por muchos lados porque se han dicho cosas muy, pero muy importantes para el deporte. Y lo que yo creo es que sobre el último punto que habló Alejandro y antes habló Esteban, el tema de que el mejor esté en las bases, muchas veces apuntamos a veces al mejor que enseña. Y estoy hablando de la parte técnica. Y yo creo que eso es el único medio que tenemos para ser buenos ciudadanos. Y no hay otra solución. Digo, si el mejor que enseña no tiene incorporado que el único objetivo es hacer buenos ciudadanos, porque lo otro es secundario. Ahora en las redes se inunda. Nadie ganó más de lo que perdió. Nadie en el mundo ganó más de lo que perdió. Todo el mundo perdió más de lo que ganó. Todo el mundo. Entonces, cuando Alejandro dice, la sociedad ¿no? crucifica al que pierde. Y estamos todos crucificados, si todos perdimos. Ahora, cuando analizamos la estela que dejamos de niños y niñas que hoy por hoy están en la sociedad, haciendo un bien a la sociedad, a su familia o a quien lo rodea, creo que nosotros cuando dormimos apoyamos tranquilamente la cabeza en la almohada. Gracias, compañero. Yo iba a hablar, pero como Agustín me dijo, lo primero es agradecerle porque decimos lo de Cielo Regla, nos saca muchas cosas, ¿no? Está claro de que yo vine porque dije, bueno, en este sistema que es el deporte, desde los profesionales del deporte o de los trabajadores del deporte, es una manera de ver. La conclusión que saco de escucharlos es que se viene avanzando, pero sin ninguna duda es enorme lo que hay que para crecer. Y yo creo que ahí tenemos que ver el sistema, el modelo y el sistema. No va a haber deportistas que tengan durante su actividad deportiva el reconocimiento de su trabajo si no miramos el sistema. Vamos a seguir, me parece, porque después vienen los corporativismos, cada cual mira el mundo desde su casa. Creo que ahí uno acaba de ver esa variedad, pero nos debemos como país, porque la propia ley de deporte, que yo tengo la idea de que no es de ley de deporte, porque ni siquiera se llama de deporte. En Uruguay no se vio una ley de deporte cuando se vio leyes tan importantes como la de consumo, ¿no? Es decir, la eliminación de marihuana, el cambio de sexo. Sin embargo, hay mayorías, si es una reforma constitucional, lo que hay mayorías, no hay ley de deporte. No hay una ley de deporte, no hay. Y que mire, volviendo a los trabajadores, tremendo problema. Porque es cierto de que la ley pide título o constancia de formación respectiva, pero para el deporte federado, para los miles y miles de entrenadores que están en las calles, eso no rige, porque es solo para el deporte federado. Es una visión absolutamente muy chica. No es una ley de deporte, es una regulación del deporte. Estoy de acuerdo. Es decir, digo, porque se intenta decir que es una ley de deporte cuando es una ley de 28 artículos. Y que distingue los últimos artículos, las definiciones nomás de lo que son los deportistas aficionados en francés, porque amateur es aficionado en francés, y profesionales. O sea, en Uruguay se distinguen los aficionados en francés y los aficionados en español. Yo creo que esa visión global es muy importante. Y creo, y acá también es importante, cómo determinadas instituciones, en esto lo comprende las generales de la ley, pero determinadas instituciones formativas comienzan a abordar los temas, ¿no? Sobre este tema, por ejemplo, hoy hablaban de los deportistas. El año pasado salió una tesis que dirigió Bruno Mora y
Iber Benítez, que habla de cómo hace el deportista no profesional para vivir, ¿no? Y plantea de que en realidad es un emprendedor, ¿no? Y después cómo nos hemos ese debate, uno dice, está bien, ¿cuánto gana un deportista profesional basquetbolista? No sé, decimos un medio, pero bueno, 40, 50 mil pesos. Mateo, 60, o 80, no sé qué lo digo. Mateo pero más allá de eso, pues, él es profesional porque es del deporte profesional o un futbolista, lo voy a decir porque me comprendan, pero yo he tenido atletas, ¿no? En la Federación de Atletas que se llevaban 300.000 pesos y ese no es profesional y sin embargo se dedica. Se entiende que yo creo que o hacemos un abordaje global y eso es la conclusión por lo menos que el agradecimiento yo saco porque es suficientemente complejo. Y quiero una última, porque además podría él decirlo, ¿no? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa a nivel de comunidad? ¿Cómo está el deporte nacional? ¿No? Y uno dice, bien, capaz que es un tema para analizar. Yo el otro día revisaba y ahí creo que el economista lo puede decir mejor que yo, ¿no? ¿Cuál es el gasto nacional? Es decir, ¿no? El gasto es 20.000 millones de dólares, ¿no? Sobre un PBI de 45.000, 20.000 millones de dólares. ¿Cuánto fue la asignación última a la Secretaría Nacional de Deporte? 28 millones de dólares. Entre 28 y 32 es lo que está. Eso es algo así como yo le dijera el 0,0001 del gasto del país. Guatemala tiene el 3% del PBI. ¿Se entiende, no? Es complicadísimo y por eso digo, si no mejoramos eso, y sí, irán penando y a esfuerzos personales los profesionales del deporte y se seguirán repartiendo porque son los que están. Yo creo que me parece bárbaro, felicito a Siembra porque sé que ha tratado de venir de distintas caras mirando el deporte, pero bueno, creo que hay una visión por todos los que estamos en esto, que trabajan en esto, los que han dedicado la vida, porque está claro que el deporte no han hecho, pero los que han dedicado la vida, los que han dedicado toda la vida en este tema. Debemos para mí una reflexión profunda del sistema para poder solucionar lo que decía eso y no echarle el culpa del deporte, pero que el deporte no es culpable, Hay una parte importante, nomás aportando un poco también a lo que dice Quique, de la parte de la formación de ciudadanos. Creo que la importancia está es que el deporte salva vidas en realidad, porque la actividad física mejora el sistema de salud de cada uno de nosotros, por lo tanto el sistema de salud también no recibe tanta gente por sobrepeso en la infancia. El tema del sobrepeso es un tema muy complicado con tantas cosas que hay hoy en día. Entonces, el deporte salva vidas y además forma ciudadanos. Entonces, ¿qué más importante que todo eso para un país en un futuro que no podés, capaz que no sos Suárez, capaz que no sos Esteban Batista ni Michael Jordan, que la otra vez miraba en TikTok un video que Michael Jordan de 19 temporadas ganó solo 6 anillos, entonces perdió más de lo que ganó en la vida. Entonces, un poco por ahí viene la lectura, ¿no? Perdón, el movimiento clubista, ¿qué quiero decir? ¿Dónde se forma el ciudadano en esto? Sin embargo, hoy todo el mundo quiere hablar de la sociedad anónima deportiva, y yo pregunto, la base social de los clubes sociales y deportivos que generaron lo que usted hacía en Juan Lacase, lo que era el comentario. ¿Eso no lo vamos a proteger? Ojo. Por eso yo traigo a colación acá en un momento la presencia del Estado. Y para que eso, porque si yo quiero ponderar algo desde el punto de vista de mi política, le doy recursos. Y ya ese mensaje está implícito en el porcentaje que se le da al deporte. No me interesa. Entonces, por eso digo, también estamos en el ámbito de plantearlo, es decir, que el reclamo... Yo creo que es mucho más grave que eso. Solo el 30% de nuestros niños llegan a acceder a un deporte. Solo el 30% de nuestros niños. ¿Qué hacemos nosotros como instituciones? ¿Qué hacemos como jugadores, como entrenadores, como cada uno en su área para traer más niños a nuestro deporte? Porque somos todos responsables. Pero no le echemos la culpa a los clubes ni a todos somos Estado, responsables. digo, cómo nosotros hacemos que ese niño acceda. ¿Y qué oportunidad le damos? Acá puede venir de lunes a viernes de manera gratuita, los martes Caparrela, los jueves. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, nosotros, muchísimas gracias por venir, un día frío como el de hoy, un panel espectacular.
Muchas gracias a los compañeros de Siembra que siempre están trabajando y haciendo que esto podemos generar un contenido, un audiovisual para poder. Nosotros hicimos el panel como un disparador. La usina que tenemos nosotros puede sumarse, el que quiera puede entrar a compartir. Nosotros la idea es trabajar en colectivo y poder generar ahí espacios con personas que quieran aportar ideas y para el deporte. O sea, yo lo único que quiero agradecer al panel, que lo hemos visto en distintas actividades sociales también, cuando se hizo lo del voto del sí también, que Mateo con Esteban estuvo trabajando en eso. Y después yo lo que quiero es agradecer a Alejandro. Alejandro fue pilar de las elecciones del maestro Tavares, quizás el que trabajó desde abajo y formó un montón de futbolistas que hoy los vemos en Europa y la selección brillando, que es el que no se ve, sino que es una persona que formó pero muchísimos jugadores, es un formador de personas. Cuando vos le preguntás a un futbolista o a alguien conocido del deporte, decís, che, y Alejandro es un formador de valores y de personas. Así que, y también lo tuvimos nosotros en un programa, Pelota al Medio, que formó un equipo de chiquilines de contexto crítico, donde hicimos un equipo, una selección, se compitió, pero a nivel barrial, a nivel de convivencia. Y también a Rodolfo, que Rodolfo cuando él vino con la bandera, que fue abanderado, fue nuestro abanderado en Londres en 2012, enseguida lo convocamos del programa Pelota al Medio y fue a trabajar a la cárcel de Colonia, que estuvo trabajando con los muchachos que estaban privados de libertad. Martín, bueno, también que fue una espalda con espalda en el programa. Y bueno, así que agradecerles por este tiempo y como le dijimos en un principio, estamos abiertos para que quiera integrarse. Lionel, bueno, nosotros lo conocemos cuando yo también estaba en el programa y Lionel me prestaba el comando del ejército para... Yo cada vez que hago algo veo a gente que lo tuve llamando para cosas y bueno, entonces bienvenidos el que está. Y bueno, muchas gracias a los dueños de casa que nos prestaron el club para esta actividad y bueno, a las órdenes para lo que necesiten.